Hola, ¿qué tal? En el capítulo 12 del libro del Éxodo, en la versión Reina Valera del 60, los versículos 3 hasta el 14, leemos: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Este relato es significativo y muy importante para comprender las enseñanzas del santuario y del plan de la redención. Lo podemos considerar el punto de partida. Es el relato de la liberación de la esclavitud egipcia que oprimía a los hijos de Israel. En el relato vemos a Jehová haciendo un pacto con los hijos de Israel. Había llegado el momento de la liberación de la esclavitud egipcia. Esa medianoche pasaría el ángel de Jehová, hiriendo a todos los primogénitos que habitaban en Egipto, tanto de animales como de personas. La suerte estaba decidida. Todo primogénito habría de morir. Pero había una alternativa. Todo aquel que creyera en la provisión divina escaparía de la muerte y de la esclavitud. Un cordero era la solución. Las indicaciones fueron claras: sacrificar el cordero, usar la sangre como señal de aceptación del pacto salvador, comer la carne como parte del pacto, estar listos para la salida. Todo el que cumpliera su parte del pacto gozaría de la liberación provista por Jehová y saldría de la esclavitud egipcia. La historia bíblica nos relata que esa noche los descendientes de Israel aceptaron el pacto y siguieron las indicaciones divinas. El ángel pasó de largo ante las casas que encontró señaladas por la sangre del cordero, no así ante las que no lo estaban. El clamor en esa madrugada fue conmovedor. El pueblo de Israel quedó libre de la esclavitud egipcia, llegando a ser el pueblo escogido por Dios. En el relato
hay diferentes elementos que sirven para entender el posterior sistema sacrificial del santuario. Veamos algunos de esos elementos. Elemento número 1, un pacto salvador. Notamos que este pacto es de origen divino y no humano. Aunque era la parte necesitada, no fue el hombre que pidió este pacto. Jehová diseñó y propuso el pacto salvador. El hombre solo actuó en respuesta de obediencia y aceptación del pacto. Elemento número 2, un cordero para sacrificar. Fue el elemento medular del pacto. La sangre del cordero habría de ser aplicada a las casas para distinguirlas de aquellas que no estaban incluidas en el pacto. La carne del cordero habría de ser comida asada, acompañada por hierbas amargas y presurosamente, es decir, listos para la salida. Elemento número 3. Un pueblo en necesidad de vida y libertad. La Biblia es específica cuando habla de 430 años de los hijos de Israel habitando en Egipto. Los últimos de esos años los habían pasado en condiciones de extrema esclavitud, pues los egipcios, dice la Biblia, hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Sus condiciones de vida eran lastimosas, las amenazas de muerte eran permanentes, necesitaban un Salvador. Elemento número 4. Obediencia para cumplir los elementos del pacto. Siendo un pacto condicional, era necesario que fueran cumplidas las condiciones del pacto. Cada uno de los elementos del pacto fueron llevados a cabo exacta y meticulosamente. El resultado fue lo que ya leímos: liberación. Según la crónica bíblica, aquella noche y aquel pacto quedaron como recuerdo imborrable del pueblo judío. Fue instituida una fiesta en honor de la milagrosa liberación, la Pascua. Cada año, a los 10 días del mes de Abib, iniciaba la ceremonia conmemorativa del evento al apartar un cordero. Este cordero era sacrificado el día 14 al atardecer ante la mirada inquieta de los hijos que preguntaban el significado, provocando la respuesta explícita de sus padres, que decían: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y después del ritual conmemorativo de la Pascua, el pueblo pasaría una semana comiendo pan sin levadura. En el versículo 15 vemos a Jehová quien lo instituyó y lo declaró fiesta solemne y lo distinguió diciendo: esto es un pacto perpetuo. Aún más, el rito pascual y los elementos enumerados anteriormente son básicos para entender el significado de los posteriores ritos simbólicos realizados en el santuario, que se construiría en los siguientes meses y se levantaría por primera vez un año después de la salida de Egipto. Sin embargo, el rito pascual y la subsiguiente liberación de la esclavitud egipcia tienen un gran significado para la fe cristiana y, por supuesto, para la fe adventista basada en la enseñanza del santuario. Veamos por qué. En el relato de la muerte de Jesús registrada en los Evangelios, notamos la relación estrecha que Jesús mismo le da al rito pascual con su sacrificio en la cruz. En el relato de Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22, encontramos que Jesús anticipa y prepara para su muerte, la cual habría de suceder en el contexto del rito pascual. Él dijo: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua,
y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado, según Mateo 26, 2. Ya en el relato de Juan 19, notamos claramente que la muerte de Jesús sucedió en el día y momento del rito pascual. El relato dice que era la preparación de la Pascua, según Juan 19, 14. En el versículo 31 leemos: por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. Es innegable que, de acuerdo con la Escritura, Jesús murió en el día y la hora del rito pascual de ese año. ¿Era el rito pascual un simbolismo de la muerte de Cristo? Sí, lo era. El significado se confirma cuando leemos al apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, escribiendo así: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y enseguida hace una exhortación basada en la fiesta ritual de la Pascua y los panes sin levadura. En resumen, veamos algunas conclusiones cristocéntricas. Conclusión número 1. La muerte de Cristo era representada en la ceremonia de la Pascua. Y no solo el qué, sino el cuándo ésta ocurriría. Aquel rito instituido en ocasión de la salida de Egipto señalaba hacia el momento cuando Cristo, como Mesías, moriría para lograr la liberación de la esclavitud del pecado. La institución fue para el día 14 del mes de Abib, o Nisán, más de 1450 años después. En el mismo mes y día, Jesús clamaría: consumado es, y moriría en la cruz del Calvario como Cordero Pascual. Esta importante parte de su obra estaba cumplida. Número 2. Asimismo, a partir de su muerte como Cordero Pascual, Cristo proseguiría con su ministerio dentro del plan de la redención. Su obra como Mesías, es decir, como el ungido, estaba debidamente anticipada y representada y delineada en los subsiguientes sacrificios simbólicos realizados en el santuario. Número 3. Al notar la forma tan exacta como Cristo cumplió los simbolismos pascuales, se confirma la confianza de que ha cumplido, cumple y cumplirá con los demás símbolos representados en los ritos del santuario. Podemos estar seguros de que cada tipo, cada símbolo, cada representación en el santuario terrenal señalaba hacia la obra de Cristo en el plan de la redención y será cumplida conforme a su significado. Esta es la enseñanza del santuario. Esa es la fe y confianza adventista.